Seguimos con las sentencias de cálculo en un nuevo programa ejecutable con el nombre z-mod- y el nombre del usuario para terminar la nomenclatura del programa en nuevo programa ejecutable, y en esta sesión aprenderá cómo implementar la sentencia que se utiliza para obtener el resto de la división. Utilizamos el mismo modelo de datos con la declaración de las tres variables, empezando con la palabra clave data, a continuación dos puntos y declaramos tres variables. Podemos utilizar data dos puntos y declarar una variable, no tiene sentido. Incluso utilizar data, una variable, punto, la segunda variable data de nuevo. Le recomiendo utilizar data dos puntos, es la sentencia que nos permite declarar varias variables separadas por coma. Empezamos por número A, como le indicaba el mismo modelo de datos, la misma estructura, type i, número entero, y seguimos con la segunda, número B, la variable número B, con el type i, número entero, y terminamos con resultado del tipo número empaquetado, type p, con una longitud de 4 para esta sesión con dos decimales, utilizando la palabra clave decimals 2, y con esto ya terminamos la declaración de variables para esta sesión. Podemos utilizar Pretty Printer para formatear el código. Activamos y ya tenemos nuestro programa activo, y seguimos con la asignación de dos valores. Utilizamos los mismos valores que en la sesión anterior. Para la primera variable, número A igual a, y le pasamos 9, y seguimos con la segunda asignación, número B, la variable número B igual a 4, y ahora para obtener primero el resultado de la división, una división con decimales normal, utilizamos resultado igual a, y el resultado va a almacenar la división entre número A, la variable número A, utilizando el carácter de división con la barra del slash o del 7 del teclado en español. Número B, ya tenemos en este caso la división que lo pintamos en la salida, resultado, el nombre de la variable, y ahora utilizamos write de nuevo, pintamos todas las variables separadas por comas, todos los componentes que mostramos en la salida, a igual a, y por comas seguimos en una línea nueva, b igual a, le pasamos el valor de la variable en una línea nueva, separando por coma, b igual a, y seguimos por último el valor de la variable resultado. Resultado primero el texto igual a, y ahora para copiar todas las variables, de nuevo pulsando la tecla Alt, nos situamos sobre el primer carácter donde queremos copiar en vertical, y luego insertamos control C para copiar. Hay que tener cuidado donde pegamos la información, ya que si la pegamos por ejemplo aquí, control V va a desplazar todo lo que hay a la derecha. Con control Z podemos volver a la opción anterior, a la última operación, y nos situamos, posicionamos el cursor en la parte donde queremos pegar, y con control V pegamos y separamos por coma los componentes, y terminamos la sentencia write en punto. Ahora utilizamos la sentencia mod para obtener el resto de la división en la misma variable resultado igual a número A, y le aplicamos utilizando la palabra clave mod, y de esta forma obtenemos el resto de la división y no la división entre número A y número B, y la pintamos en la salida utilizando write, en este caso write y con dos puntos, ya que mostramos en la salida más de un componente. Primero una descripción resto de la división, y luego con coma le pasamos el valor de la variable resultado. Y ahora podemos de nuevo utilizar Pretty Printer para formatear el código. Con la opción de la barra de herramientas activamos, tenemos errores, visualizamos los errores, nos indica que la sentencia write le falta la T, write en este caso, y cuando tenemos corregidos los errores de nuevo podemos formatear el código, activamos y podemos ejecutar, y veremos en la salida el resultado. El resto de la división es 1 entre 9 y 4, la división sin resto es 2,
y luego el resto de la división es 1. En este caso tenemos 0,25, 1 dividido entre 4. Podemos también pintar en la salida la división sin resto, la sentencia que hemos utilizado en la sesión anterior para tener una vista mejor de lo que hemos aprendido. Y ahora de nuevo resultado igual a, y le pasamos número A, div, número B, y de nuevo mostramos en la salida. Podemos copiar la sentencia right y le cambiamos el texto, le ponemos división sin resto, el texto que corresponde a la última operación, división sin resto. Y de nuevo Pretty Printer para formatear el código. Primero tenemos una división, 9 entre 4 es 2,25, luego el resto de la división es 1 y la división sin resto es 2. Podemos activar el código utilizando la opción de la barra de herramientas, activamos o la combinación de teclas control F3 y cuando ejecutamos podemos ver primero el resultado de la división 2,25, luego el resto de la división entre 9 y 4 es 1 y por último la división sin resto 2 entre 9 y 4. Volvemos con la flecha atrás al código fuente y un ejemplo empresarial donde he utilizado la sentencia mod para obtener el resto de la división. Hemos realizado en un proyecto una lectura de ficheros en bloques de 50.000 para volcar la información en base de datos e iterando los millones de registros que nos llegaban enviamos en bloques de 50.000 en base de datos. Por ejemplo, sería resultado entre la variable de la iteración que va incrementando con cada registro que se itera sobre los conjuntos de datos, la variable. Cuando utilizamos mod, por ejemplo, 50.000, cada vez que el resto de la división es 0, entre 50.000 ya tenemos un bloque de 50.000 registros que lo enviamos a base de datos o cualquier otro tipo. De esta forma es un modo, un ejemplo empresarial donde se puede utilizar la sentencia mod. Y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo implementar el resto de la división en el lenguaje ABAP utilizando la sentencia mod.